Perfecto. Entonces, el Espíritu Santo y los dones ignorados. ¿Por qué dones ignorados? Porque es muy común que nosotros, los cristianos, quienes conocemos la Biblia, quienes llevamos cierto tiempo en la iglesia, tengamos de alguna forma una percepción de lo que son los dones espirituales. Y esta temática de los dones espirituales genera debate, pero no genera debate cuando hablamos de los dones espirituales en su totalidad, sino que genera debate particularmente con un tipo de dones. Por eso es que son los más considerados, los más debatidos. Por eso es que en esta oportunidad y la otra semana, Dios mediante, vamos a estar hablando de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, particularmente dando dones, pero estos dones que no son tan populares, pero que sí aparecen en las escrituras. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en esta oportunidad. Primeramente voy a tomar este pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8. Vamos a estar viendo de una manera básicamente general los pasajes que habla sobre los dones, con el fin de tener una base para poder responder las preguntas que tenemos a continuación. ¿Ok? Entonces vemos aquí Romanos capítulo 12, versículo 2 al 8, donde dice, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en porción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Entonces vemos acá uno de los listados de los dones, que no son simplemente los dones más populares que generan controversia, que son los milagros, las sanidades, que son las lenguas y la interpretación de lenguas, y también lo que es la profecía. Esos generalmente son el énfasis, o están enfocados en esos dones, el énfasis de la iglesia. Pero en realidad hay otros dones, entre ellos salen mencionados aquí en este primer listado que estamos analizando, de Romanos capítulo 12, versos 6 al 8, donde aparecen otros dones que son sumamente importantes, pero tristemente ignorados. Vamos con otro listado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11. Aquí también habla de dones. Y cada uno, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado, mediante Jesucristo, a quien pertenecen mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí vemos nuevamente un listado, pero tal vez un poco distinto al listado que habíamos visto anteriormente. Aparecen otros dones que quizá no habíamos visto de manera previa. Entonces tenemos estos dones que aparecen descritos acá. Y el tercer pasaje que vamos a estar analizando es Primera de Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, en eh, estos tres segmentos que hemos leído, nos hablan de los dones, pero ¿qué son los dones? ¿Qué significan los dones? ¿Quién da los dones? Y esas son las preguntas que vamos a estar respondiendo a continuación para que entendamos esta dinámica. Si usted estuvo en una iglesia o anteriormente, tal vez había un énfasis en algún tipo de dones, por eso también le llamo los dones ignorados, pero es necesario que comprendamos qué son los dones, para qué sirven los dones, quién da los dones, entre otras preguntas que vamos a estar respondiendo en esta oportunidad. Entonces, vamos a comenzar primeramente
respondiendo esto que es básico. ¿Qué son los dones espirituales? Bueno, etimológicamente hablando, la palabra charisma, que es lo que aparece descrito ahí, significa regalo. Charisma es la palabra que se traduce como don, ¿ok? Cuando en el texto griego dice, pues a uno le es dada palabra de sabiduría, pero el otro, acá en este pasaje de 1 Pedro 4:10, donde dice, según cada uno ha recibido un don especial, esa palabra don es la palabra griega, charisma, que significa regalo. O sea, un carisma es un regalo. Ahora es importante esto. ¿Por qué? Porque carisma, la palabra carisma, proviene de una palabra que es su raíz, que es charis. Y charis es la palabra que significa gracia. O sea, cuando hablamos que Dios nos salvó por gracia, Dios nos salvó por charis. Entonces, ¿qué significa esto? Que los dones son regalos que Dios da, que provienen de Él, pero que provienen de Él producto de la gracia. ¿Se entiende la idea? Como charisma, que es la palabra don, que significa regalo, proviene de la raíz charis, que significa gracia, nosotros podemos entender que los dones son regalos dados por Dios a su pueblo, a quienes Él dispensó de su gracia. ¿Ok? O sea, eso es como lo que podríamos nosotros comprender en términos espirituales y bíblicos, qué significa esta expresión charisma. Ahora bien, esta expresión en el griego clásico, recordemos que la escritura es escrita, el Nuevo Testamento particularmente es escrito en griego, pero el griego que se emplea en el Nuevo Testamento es un dialecto distinto al griego clásico, al griego que habló Platón, Aristóteles u otro de los grandes filósofos. Esto era un griego enfocado o que también había adquirido los matices de la zona en la cual se encontraba. Por eso es que se conoce, el griego bíblico se le conoce como griego koiné o griego común. Esa es la idea. El griego koiné o común es básicamente el griego que hablaban en ese tiempo, pero en ciertos segmentos. Habían varias variaciones del griego, pero dependiendo de los contextos en los cuales se encontraba, pero la verdad es que el griego bíblico del Nuevo Testamento se conoce de una manera genérica, como griego koiné, ¿ok? Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que esta palabra en el griego clásico se utilizaba para referirse a los beneficios que el emperador que recién había ascendido al trono le daba a sus súbditos, ¿ok? Esa es la idea. Los carismas, esa palabra carisma, era empleada comúnmente para referirse a los regalos que le daba el emperador a los súbditos fieles a él en el momento en el cual él ascendía al trono. Entonces nosotros podemos entender por correspondencia que como Cristo cumplió con su visión, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre recibiendo todo poder y toda autoridad, en ese momento él fue entronado. Y como fue entronado, él ascendió y toda autoridad le fue conferida, de manera que él entrega dones a su pueblo. Esa es básicamente la misma idea, ¿ok? Ahora, en el uso del Nuevo Testamento podemos entender los dones como regalos dados por Dios a quienes son parte de su pueblo con el fin de edificarse mutuamente. Entonces, esto es la definición más sencilla que nosotros podemos tener con respecto a las palabras don o dones que encontramos en las Escrituras. ¿Qué significa entonces? Son regalos dados por Dios a quienes son parte de su pueblo. Esto es importante. La gente que no ha creído en Cristo no tiene dones espirituales. ¿Ok? No tiene dones espirituales. Vamos a hablar más adelante de aquello. La gente que tiene dones espirituales son solo aquellos que han recibido la gracia de Dios, que han recibido de parte de Cristo el regalo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da estos dones con el único fin de edificar a su pueblo, a su iglesia. Ese es el propósito de los dones, la edificación del pueblo, ¿ok?
Vamos a ver entonces unas definiciones. Aquí Weinrodem, un teólogo bautista, señala lo siguiente con respecto a qué es un don. Él dice lo siguiente, y cito Weinrodem, dice, un don espiritual es una habilidad potenciada por el Espíritu Santo y utilizada en cualquier ministerio de la iglesia. ¿Ok? Esa es la idea entonces de lo que sería un don de acuerdo a lo que Weinrodem señala. También hay un sumario teológico Leckham, que yo utilizo bastante, da esta definición con respecto a los dones. Dice, los dones espirituales son habilidades dadas a los creyentes individuales por el Espíritu Santo con el fin de equipar al pueblo de Dios para el ministerio. ¿Cuál es el ministerio? La edificación de los santos y la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Tanto para la edificación de la iglesia como para la misión salvífica de Dios al mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, los dones son habilidades dadas por Dios, por el Espíritu Santo particularmente, a los creyentes. Por eso no podemos considerar a los incrédulos como que tienen dones espirituales. No, solamente las personas que creen en Cristo, que tienen fe en lo que la obra de Él y además se arrepintieron de sus pecados, son quienes reciben estos dones espirituales. Y cumplen dos propósitos. La misión básicamente es el propósito general, pero la misión nosotros podemos entenderla desde dos perspectivas. La misión interna, que es el crecimiento de la iglesia, la madurez de la iglesia, y en segundo lugar, la misión salvífica, es decir, la predicación del evangelio a las demás personas. Esos son los dones que el apóstol Pablo estaba citando y también Pedro, que fue uno de los pasajes que tomamos anteriormente. ¿Ok? G.I. Packer, un teólogo anglicano, señaló lo siguiente. Él dijo, un don espiritual es una capacidad para expresar, celebrar, manifestar y de esa manera comunicar a Cristo de alguna manera. ¿Ok? Esto es importante. Los otros señalaban simplemente que dada por Dios para la edificación de la iglesia, pero G.I. Packer señala algo bien interesante. Dice que son capacidades para expresar, manifestar, celebrar, comunicar a Cristo de alguna manera. Esto es relevante. Se nos dice que los dones usados correctamente edifican a los cristianos y a las iglesias. No obstante, solo el conocimiento de Dios en Cristo es el que edifica. De manera que cada carisma, que es la transliteración de la palabra griega, es decir, cada don, debe ser una capacidad dada por Cristo para manifestarlo y compartirlo de una manera edificante. J. Packer señala entonces, de acuerdo a sus palabras, que de alguna manera el don no solamente trae la edificación de la iglesia, sino que el centro del don es la exaltación de Cristo en medio de la iglesia y también en medio de la misión. O sea, los dones dados por el Espíritu Santo, que es algo que todavía no hemos respondido, pero vamos a llegar ahí, son dados con el fin de mostrar a Cristo. Eso es relevante. Todos apuntan hacia Cristo finalmente. Entonces, eso es lo que manifiesta G.I. Packer, que viene a complementar nuestra idea de lo que es un don. Un don es un regalo de Dios, una capacidad, una habilidad dada por Él exclusivamente a su pueblo, con el fin de la edificación de los santos, de la iglesia, también para la proclamación del evangelio, con el fin de glorificar a Cristo. Eso podría ser una respuesta mancomunada. Ahora bien, la segunda pregunta que vamos a estar respondiendo entonces es esta. ¿Quién reparte los dones? Y la respuesta que vamos a encontrar en la Biblia es que el Espíritu Santo lo hace, ¿ok? El Espíritu Santo, de acuerdo a su voluntad soberana, dispensa sus dones con el fin de capacitar al cuerpo de manera plena, ¿ok? Esto es relevante. ¿Quién entonces da dones a los hombres en el sentido de capacidades para servirse los unos a los otros dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, dentro de del pueblo de Dios? Es el Espíritu Santo, ¿ya? Ahora, esto es interesante porque el Espíritu Santo lo reparte de acuerdo a su voluntad, conforme a lo que Él quiere. A alguno le dará un don, a otro le dará otro don, a otro le dará más dones. Eso es una cosa netamente del Espíritu Santo. No hay ningún mérito en aquel que tiene dones o más de un don. ¿Entendido? Eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque la iglesia en su totalidad, en su conjunto, la iglesia local, debe anhelar ciertamente tener todos los dones dentro de la comunidad de fe.
Sin embargo, el Espíritu Santo quien los da. Entonces, esto es bien importante porque la semana pasada hablábamos, por ejemplo, del don de lenguas y decíamos que la Escritura señala claramente que no todos tienen el don de lenguas. Sin duda alguna hay personas que lo pueden tener. Hay personas también chantas que no tienen el don de lengua e imitan y hacen y pronuncian ciertas galimatías que de ninguna manera corresponderían a un don real. Entonces, eso es importante. Pero no se trata del don que yo quiero. Dios, dame el don de esto. No. Dios, por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? La tercera persona de la Trinidad, reparte los dones conforme a Él quiere. Conforme a Él quiere. No hay una petición. Nosotros no tenemos, por ejemplo, que rogar por un don particular. Ahora es cierto que el apóstol Pablo señala que aquel que tiene el don de lengua ruega a Dios por la interpretación, pero en particular no le está diciendo ahí, no está diciendo Pablo que ruegue porque él puede interpretarlo, sino más bien con que alguien pueda interpretarlo, es decir, alguien que tenga interpretación de lenguas, otra persona. Entonces, no tiene que ver con el deseo de uno. Por eso Pablo dice, procuren los mejores dones en ese sentido. Ahora, eso significa que debemos anhelar que la iglesia local hayan, ¿cierto?, variedad de dones, pero ¿quién da esos dones? El Espíritu Santo, no nosotros. No nosotros. Los dones no se forman, los dones no se van de alguna manera capacitando. No, son dones espirituales, son dados por el Espíritu Santo. Entonces están sujetos a su voluntad y no a la voluntad nuestra. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11 dice esto: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Entonces este pasaje claramente nos muestra que quien da los dones y los reparte, los distribuye individualmente, es decir, a cada persona que es parte del cuerpo de Dios, que es parte del cuerpo de Cristo, que es parte de la iglesia, que es parte de los redimidos, lo hace más bien el Espíritu Santo, ¿ok? Esa es la labor del Espíritu Santo, entregar y repartir dones. Charles Riley, también un hermano teólogo, señala lo siguiente, dijo, un don espiritual es una habilidad dada por Dios, eso es importante, dada por Dios nos recuerda que Cristo y el Espíritu son los dadores de los dones. Y para el servicio intenta captar el énfasis que se halla en los pasajes centrales de que los dones han de usarse en servir, al cuerpo de Cristo. Entonces, Riley señala eso, señala y enfatiza lo que obviamente el apóstol Pablo ya había manifestado aquí en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Los dones espirituales son habilidades dadas por Dios y el Espíritu. ¿Ok? Perfecto. Vamos entonces a la pregunta número 3. Antes de continuar, ustedes saben la pausa que le hago siempre, esta recomendación. Mientras vaya enseñando, anoten sus preguntas y las pueden hacer cuando terminemos. Si es que no se han resuelto en el estudio, podemos de responderlas eventualmente al finalizar la sesión. Entonces, no lo olviden, porque a veces uno tiene una pregunta y se lo olvida en el camino, así que es bueno anotarla en sus apuntes. Prosigo entonces. Pregunta número 3. ¿Para qué sirven los dones espirituales entonces? De alguna manera ya lo revisamos, pero la respuesta clara es esta. Estos tienen la misión de edificar la iglesia. O sea, los dones son dados por el Espíritu Santo a su pueblo con el fin de que haya crecimiento. La iglesia es nutrida, se alimenta, se sostiene y se desarrolla por medio de los miembros de las iglesias locales que tienen los dones que se mencionan en la Escritura. ¿Ok? Los dones son dados por Dios para el crecimiento de la congregación con el fin de ir hacia la madurez. O sea, cuando una iglesia cristiana local como la nuestra, como la ICA, como la Iglesia Cristiana Antofagasta, Dios nos da y capacita a los miembros de la iglesia con diversos dones, todos somos beneficiados. Todos somos beneficiados. Eso es muy importante. Todos somos beneficiados cuando Dios nos da, el Espíritu Santo nos reparte dones para nuestra propia edificación. ¿Ok?
ese es el propósito. Vamos creciendo, nos vamos apoyando, vamos madurando espiritualmente en función al uso que Dios nos da de los dones otorgados por el Espíritu Santo. Aquí note bien esto, 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿El bien común de quién? El bien común de la iglesia, ¿ok? O sea, esto es relevante. Cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. O sea, los dones cumplen con el propósito de edificar a los santos, es decir, edificar a los creyentes. Cuando hablamos de los santos, ¿cierto? En todo aquel que ha leído la Biblia, habla de los santos. De hecho, Pablo saluda a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Galacia, a los santos en Filipo. Cuando habla de los santos no se está refiriendo a esta imagen de pronto católico-romana que se tiene de una persona o de una figura de yeso mirando al cielo y con una aureola en la cabeza. No, un santo es un cristiano. Bíblicamente hablando, los santos no son personas superiores o personajes importantes dentro de la historia de la fe. No. Bíblicamente hablando, los santos son los cristianos. O sea, si tú has creído en Cristo, tú eres un santo de Dios. No santo porque seas buena o bueno, sino santo porque Cristo te ha santificado por medio de haberte justificado pagando Él los pecados tuyos y míos. Es decir, todos aquellos que hemos sido salvados somos santos, santos de Dios. ¿Ok? Entonces, para la edificación de los santos, para la edificación de los cristianos, para la edificación del pueblo de Dios, es que sirven los dones espirituales. ¿Ok? Aquí vemos en 1 Corintios también, capítulo 14, versículo 26, lo que dice: ¿qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando se reúnan? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Y aquí viene lo importante, que todo se haga para edificación, ¿ok? No vamos a detenernos, ¿cierto?, en esto porque ya saben que lo vamos a tocar posteriormente, el tema de los dones que son más vistosos y como más controvertidos en esta época, ¿cierto? El de revelación, lengua ya lo vimos, e interpretación también, pero el don de revelación y esas cosas vamos a estar analizándolas posteriormente. Hoy por hoy, nuestro énfasis es una introducción para que entendamos qué son los dones y vamos a estar hablando de los dones ignorados, ¿ya? Vamos a partir de los dones ignorados, vamos a continuar la semana siguiente, Dios mediante, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Ahora, lo notorio o lo que debemos destacar de este pasaje es precisamente cómo termina, que todo se haga para edificación, ¿ok? O sea, ¿para qué sirven los dones espirituales? Para la edificación. Pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Solo los creyentes con un oficio reconocido dentro de la iglesia tienen dones espirituales? Esta es una pregunta buena, porque normalmente se cree que el único que tiene dones es el pastor, o los ancianos, o los diáconos, y eso es verdad, muchas veces se piensa en eso. La respuesta es un no, hermano. No solo los creyentes con un oficio reconocido dentro de la iglesia tienen dones espirituales. El don es una habilidad y se puede ejercer, tenga uno o no tenga un oficio en la iglesia local. Por ejemplo, en lo que respecta, uno ahora, yo soy pastor hace unos cuantos años atrás, pero antes no era pastor, sin embargo, ejercía los dones que van ligados al pastorado, la enseñanza, la exhortación, el ánimo, el liderazgo, lo tenía antes. O sea, llegó un momento en el que el Señor me hizo el llamado, ¿cierto? O confirmó el llamado al pastorado, pero antes de ser pastor, yo tenía dones, los cuales estaba poniendo a disposición de la iglesia. Entonces, no significa que solamente los ministros tienen, los pastores ministros tienen dones espirituales. Todos los creyentes tienen dones espirituales, ¿ok? Todos los cristianos tienen dones espirituales. De manera que no solo los que tienen un ministerio reconocido. Cuando aconsejas sabiamente y de forma bíblica a una persona, a un hermano, tú estás usando un don de Dios. Hay cristianos que tienen una capacidad sobrenatural de animar a otros y no necesariamente son ministros o son diáconos o son ancianos. O sea, eso es parte de
la gracia que Dios otorga a los cristianos. Dios a todos, por medio de su Espíritu Santo, o sea, el Dios uno y trino, a través de la persona del Espíritu Santo, reparte dones a todos los que son parte del pueblo de Dios. Todos tienen dones. Y eso es una cosa muy importante, ¿ya? Todos por lo menos tienen un don, ¿ya? Todos los cristianos por lo menos tienen un don. Veamos aquí lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. Dice, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Ok? Aquí vemos cómo el Espíritu le da a cada uno conforme a lo que Él quiere, pero a todos los que son parte del pueblo de Dios, Dios les da dones. Efesios capítulo 4, versículo 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ok? O sea, a cada cristiano se le ha conferido por lo menos un don. Y eso es muy importante porque esos dones no son para que lo ocultemos, sino para ponerlo a disposición de la iglesia. Y eso no necesita un reconocimiento oficial, sino que siempre uno está utilizando los dones que Dios le ha dado, ¿ya? Esto es importantísimo, porque como le decía, a veces nosotros cuando hablamos de los dones, inmediatamente se nos viene la enseñanza, el pastorado, eh, eh, se nos viene la lengua, las profecías y esas cosas, pero hermano, hay un montón de otros dones ignorados que vamos a estar mencionando hoy y que vamos a estar viendo algunos de ellos. Así que no piense que usted no tiene un don. Si tú naciste de nuevo, si tú fuiste regenerado, naciste de nuevo, Dios te salvó y Dios también, por medio de su Espíritu Santo, te ha dado dones para el servicio de su pueblo. ¿Ok? Perfecto. Ahora, vamos con esta pregunta. ¿Qué tipos de dones existen? ¿Ya? Y la verdad es que hay bastantes clasificaciones plausibles, o sea, que están bien hechas con respecto al tipo de don que existe. Voy a mencionar dos de ellos, ¿ok? Dos de ellos. Una clasificación, son los dones verbales y los dones de amor. En los dones verbales, por ejemplo, encontramos claramente la enseñanza, encontramos la exhortación, y en los dones de amor encontramos la misericordia, encontramos también el don también de exhortación, por ejemplo, podría cumplir estar en esos dos tipos. El don de misericordia, don verbal, el don de presidir, de liderazgo. ¿Se da cuenta? Entonces existen, por lo menos G.I. Packer es uno de los que señala esta diferenciación o esta clasificación. Dones verbales, es decir, de palabra, la profecía, la lengua, la enseñanza, y están los dones de tipo de amor, donde se tiene compasión por el otro, se le anima, se le exhorta, se le da. También el don de generosidad es un don, hermano, aunque usted no lo crea, la generosidad es un don que vamos a estar revisando más adelante. ¿Ok? Esa es una de las clasificaciones de los dones verbales y dones de amor, y también la que es más famosa, que son los dones ordinarios y los milagrosos. Y los milagrosos están esta clasificación, ¿cierto? Que yo les comentaba la semana pasada, las lenguas, las profecías, las sanidades, básicamente, ¿ya? Entonces, los demás podrían ser ordinarios, en el sentido de que son comunes y están presentes en la iglesia, y los milagrosos son aquellos que salen de lo común, son más sobrenaturales, a la vista de las personas, claramente. Esa es como la idea de esta división o esta clasificación de los tipos de dones que existen, ¿ok? Entonces, existen más, pero cabe señalar con estas dos tipos, estas dos clasificaciones, que ya estamos por lo menos cumpliendo con la respuesta a esta pregunta. Pregunta número 6. Y aquí viene lo que yo le anticipaba de alguna manera. ¿Un don espiritual es lo mismo que una habilidad o capacidad? Y la respuesta es un enfático no, hermanos, ¿ya? Un don espiritual no es lo mismo que una habilidad o una capacidad. Por ejemplo, hay muchas personas que son muy capaces en sus profesiones,
¿ya? ¿Por qué? Porque fueron preparadas, hicieron cierto posgrado, primero un magíster, luego tal vez un doctorado, de manera que son personas muy capaces, pero eso no significa que tengan un don espiritual. Eso es muy importante. Por ejemplo, existen buenos profesores, buenos docentes, que no tienen el don de enseñanza, o sea, que tienen la capacidad adquirida debido a su preparación académica de la docencia, sin embargo, no son buenos maestros de la palabra de Dios. O sea, hay una diferencia bastante clara en eso. Yo conozco varios docentes que no son buenos para predicar o para enseñar la palabra de Dios. Entonces, eso es muy importante. No es lo mismo, no podemos confundir nosotros una habilidad adquirida, una capacidad con un don espiritual. Por otro lado, no hay don espiritual, y esto también es importante, muchas veces se consideran con los dones espirituales cosas que no son. Por ejemplo, no hay un don espiritual de escribir, o de hacer educación cristiana, o de música cristiana. Muchas veces yo he escuchado dentro del ambiente cristiano, no, este hermano tiene el don de ministrar la música, así le llaman, ministrar la música. Y la verdad es que ese don no existe en ninguna parte porque no es un don espiritual. Puede tener el hermano un don, por ejemplo, de exhortación por medio y que lo utiliza a través de la música, pero la música no es un don. Que se entienda bien. Tocar bien no es un don, es una capacidad, no es un don. ¿Ya? Los dones son espirituales, tienen todo es espiritual, ciertamente, pero tienen digamos, un uso bastante particular. En este caso, la música, el que escribe, el escritor cristiano, la persona, eso no es un don en sí, es una capacidad que puede sí, como dice acá, pueden ser usadas o los dones pueden utilizar estos vehículos para ejercitarse, para ponerse a disposición, para ponerse al servicio, ¿ok? Así que eso es muy importante. No toda persona tiene dones. Los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo a las personas que han sido salvadas. ¿Ya? No todas las personas tienen dones. Y hay hermanos cristianos que tienen capacidades naturales. ¿Ya? Hay gente que de pronto tiene la capacidad de la locuacidad desde que nació. Hablan desde chicos, son buenos para hablar, tienen un léxico bien amplio, un vocabulario bastante robusto, digámoslo así, pero no tienen el don, no tienen un don. Eso es importante. ¿Ya? Hay capacidades naturales, hay capacidades adquiridas, que son las que se van acuñando con el tiempo, ¿cierto? Que se van desarrollando por medio del estudio en una universidad, ¿cierto? Personas que llegan a ser muy capaces dentro de lo que han aprendido. Pero los dones espirituales son otra cosa, son sobrenaturales en realidad, que obviamente se pueden ir perfeccionando, pero es algo que da Dios solamente, que da Dios solamente. Y eso se nota porque de pronto llega a ser hasta algo que asombra, algo que asombra. Yo he conocido personas que fuera de la iglesia no tienen ninguna capacidad de hablar con las demás personas, pero en la iglesia tienen una capacidad distinta para, para, para enseñar, ¿ya? Y eso lo he visto a lo largo de los años. Entonces, no debemos equivocarnos y debemos distinguir entre capacidades naturales, capacidades adquiridas y dones espirituales. Los dones espirituales provienen de Dios. ¿Ok? Ahí está. Se me quedó pegado. Ahí está. Pregunta número 7, entonces. ¿Cuáles son los dones ignorados que yo les mencionaba, cierto? Los más vistosos en la iglesia cristiana, los más comunes y necesarios, no son los que están dentro de la discusión popular, ¿ya? Como les decía, siempre hablamos o dudamos con respecto a la lengua, con respecto a las profecías, con respecto a las dones de sanidad y esas cosas, pero la verdad es que muy poco se habla de dones que son fundamentales y que están presentes en la iglesia local, pero que siempre
se pasan por alto, se ignoran, porque evidentemente no tienen la misma pomposidad que tienen estos tres dones que acabamos de mencionar, la lengua, las profecías y la sanidad, ¿ok? Ahora, entre ellos encontramos los siguientes dones. Voy a estar mencionando estos dones que son dones del Espíritu Santo, que son dones para la edificación del pueblo de Dios, que son dones útiles para la predicación del Evangelio a los perdidos, pero que no son tan populares, son más bien ignorados. Vamos a nombrar algunos. Palabra de sabiduría, por ejemplo, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus, el servicio, la enseñanza, la exhortación, la generosidad, el liderazgo, la misericordia, entre otros. ¿Ok? Aquí nunca usted va porque dentro de las iglesias que son más carismáticas, ¿cierto? Siempre se da este halo de orgullo, de importancia por el hecho de tener lengua. No, aquí viene la profeta. Habían algunos varios hermanos me han contado historias de pronto que asistieron a alguna iglesia donde la pastora, comillas, pastora, era la profeta. Entonces, si usted no le decía profeta, ella se enojaba, se molestaba porque no le decían profeta. También me da risa, pero hay y es curioso esto, no, algunas personas que en sus cuentas de Zoom, cuando hacen videoconferencia, le ponen así el título a su nombre, apóstol, bla, 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 o profeta, bla, 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 o pastora, o pastor, y no simplemente con su nombre. Ahora esto, no sé, de pronto las personas quieren ostentar algo que no deberían por qué hacerlo, porque si entendemos bien que los dones y los llamamientos son dados por el Espíritu de Dios, honestamente, ¿de qué nos vamos a jactar? O sea, no tenemos nada que jactarnos. Pero siempre la gente quiere enorgullecerse o autoexaltarse por algunos dones, digamos, que son más vistosos o que controversiales, como la lengua, las profecías, la sanidad. Y la gente siempre anda dudosa, oye, ¿qué pasó con la lengua? ¿Qué significa el discernimiento de espíritu? ¿Qué significa la palabra de ciencia? Y siempre la gente anda dudosa de esas cosas y anda como expectante porque les gustaría tenerla, pero en realidad yo muy pocas veces, en realidad ninguna vez, he escuchado una oración de alguien pidiendo que Dios le dé don de servicio, por ejemplo. Don de servicio, donde en la iglesia lo más necesario es el servicio. Sin embargo, muy pocas personas quieren servir y eso es increíble. Increíble. Todos quieren saber, oye, ¿cómo puedo hablar en lenguas? Pero nadie quiere saber realmente qué significa o cómo tener el don de servicio, el don de generosidad. ¿Dónde está el don de generosidad, por favor? Hay muchos hermanos que evidentemente lo tienen y se nota, pero ¿dónde está el don de generosidad? Son dones ignorados porque en realidad no son tan vistosos. Y tristemente, pese a que somos creyentes, muchas veces nos enfocamos en este ego que está mal de partida, que está mal de enorgullecernos o ensoberbecernos, cuando en realidad eso dista mucho del propósito del Espíritu Santo a la hora de darnos dones. Entonces, estos dones mencionados acá son dones ignorados, pero que son muy importantes y también muy cotidianos en la iglesia. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus, servicio, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo y misericordia. ¿Ok? Vamos a ver aquí un pasaje donde hablamos de esto. Ahí está. Pastor, disculpe. Oh, perdón. Adelante, adelante, David. Por favor, cuénteme. ¿Podría especificar cuál es el don de misericordia? Vamos a llegar ahí. Voy a hablar de todos los dones de a uno. Pero Ya, perdón. en esta oportunidad no voy a tocar eso, pero ten la Ya, tranquilidad de en su que momento. voy a ir uno a uno, ¿ya? Ok, perdón, perdón. No te preocupes, David. Está bien la pregunta. Entonces, vemos acá el 1 Corintios capítulo 12, ya habíamos leído este pasaje, versículo 8 al 10, y exalté de alguna manera, resalté los que vamos a estar tocando, los que vamos a estar viendo, que no son tan vistosos, son más bien ignorados.
Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10, dice, pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, por el único Espíritu, a otro poder de milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lengua y a otra interpretación de lengua. Entonces aquí vamos a resaltar, ¿cierto?, estos tres que hemos mencionado, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Ya, aquí vemos otro listado donde aparecen dones que no son tan importantes y son más bien ignorados. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Y aquí viene, si el de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Entonces vemos acá, ¿cierto?, en este listado también, la importancia de estos dones, que los tuve que subrayar para que usted los tuve que cambiar el color de la fuente de la letra para que usted lo notara, porque si no, inmediatamente los ojos se le van a la profecía, al don de fe y a ese tipo de dones. Entonces, por ese motivo es que vamos a hablar de esto. Y vamos a partir con este. En esta oportunidad solamente vamos a hablar de este don por un tema netamente de tiempo, ¿ok? Pero vamos a estar respondiendo a la pregunta 8 y la siguiente semana seguimos con los otros dones. ¿Qué implica el don de palabra de sabiduría? ¿Ya? Esto es bien importante porque, como les decía, no es tan popular, no se habla mucho de esto, pero ¿qué significa que un hermano o que una hermana, Dios le dé el don, el Espíritu Santo le reparta el don de palabra de sabiduría? Ahora, la característica de la palabra de sabiduría es utilizar el conocimiento que se tiene y la experiencia con sentido común y discernimiento. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Qué es tener palabra de sabiduría? Significa, lo más sencillo posible, aplicar la palabra de Dios a la vida cotidiana y enseñar a las otras personas, guiar a las otras personas a eso. ¿Ok? Eso es tan sencillo, digámoslo así, pero que en realidad se ve en la iglesia, pero no se habla tanto de la importancia de esto porque claramente no es algo tan vistoso. Entonces, pese a que hay quienes han querido darle un toque distinto a esto, pero básicamente en el ámbito de la especulación, porque si somos honestos, la única vez que aparece el don de palabra de profecía en este texto que acabamos de leer de 1 Corintios 12, 8 al 10. Es el único lugar donde se habla de ese don. En ningún otro lado se habla del don de palabra de sabiduría. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Hay algunos eruditos, estudiosos que han dicho, bueno, en realidad palabra de sabiduría era algo mucho más de revelación, algo más espiritual, que solamente estaba limitado a la Iglesia Apostólica. Pero seamos honestos, ese texto que acabamos de leer no nos dice eso. Entonces, ¿qué podemos conjeturar nosotros? Que la palabra de sabiduría significa palabra de sabiduría. Entonces, obviamente que alguien necio, por antonomasia como el ser humano, que siempre es dado a su propia, somos sabios en nuestra propia opinión, la verdad es que es un milagro que Dios nos permita tener palabras de sabiduría, es decir, poder ver nuestra vida o la vida de los demás, cotejarla a la luz de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios dice y hacer una aplicación de esto. Eso es palabra de sabiduría. Entonces, aunque la sabiduría también está asociada a todo cristiano, ¿cierto? Todo cristiano debiese tener sabiduría. De hecho, el mismo hermano del Señor Jesucristo, Santiago, dijo que aquel que no tenga sabiduría, que se la pida a Dios y que Dios la da sin reproche. Entonces, la sabiduría siempre debe estar ligada al cristiano, pero aquí no estamos hablando de la sabiduría que nosotros le pedimos a Dios para nuestra vida cotidiana. No, aquí estamos hablando de algunos hermanos cristianos que reciben una capacidad especial para dar un consejo sabio, un consejo que nos viene del estudio, y esto es importante, porque muchas veces nosotros estudiamos, nos llenamos de conocimiento con el fin de dar una palabra sabia, poder tener respuestas, pero honestamente esto es un don de Dios.
Y hay hermanos que tal vez no tienen la preparación teológica académica que otros puedan tener, pero que simplemente con un consejo, con una palabra de sabiduría, uno queda pero realmente sorprendido y agradecido de Dios porque Él dispensa, administra y reparte a personas, a distintas personas, este tipo de dones, que son sumamente importantes y de edificación para nosotros. Ciertamente la experiencia da sabiduría, los años da sabiduría, la madurez propia de los años, pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un don de Dios que puede dárselo a una persona relativamente joven. De hecho, no hay una limitación en eso, pero que le da una capacidad especial para poder hacer la palabra práctica, ¿ok? Entonces, eso es bien importante. Don Fanning, un autor, dijo que, refiriéndose precisamente a la palabra de sabiduría, él dijo que es la facultad especial de saber presentar la aplicación de la palabra de Dios a la vida práctica en una situación particular. Así este autor define lo que es el don de palabra de sabiduría, la facultad especial de saber presentar la aplicación de la palabra de Dios a la vida práctica en una situación particular, ¿ya? Eso es lo que podríamos decir nosotros que es el don de palabra de sabiduría. Yo sé que ciertamente muchos de ustedes lo pueden tener y quizá no lo están ejercitando. Ahora, eso no, lo vuelvo a repetir, no significa que usted tenga que oficialmente tener un cargo en la iglesia para poder dar palabras de sabiduría a un hermano, a una hermana en una situación específica. No, verdaderamente no. Si usted le ha dado, Dios le ha dado ese don, usted tiene que desarrollarlo dentro de sus relaciones interpersonales con su hermano en la iglesia y también con las personas a las cuales usted le va a compartir el evangelio. De manera que la palabra de sabiduría podría corresponder a eso. Ahora, una de las preguntas importantes que nosotros nos podemos hacer es con la que vamos a terminar esta noche. ¿Qué características tiene aquel que posee el don de la palabra de sabiduría, cierto? Y esto es interesante también, porque, claro, ¿cómo saber si tengo el don de palabra de sabiduría? Hay ciertas características que son clave, digámoslo, a la hora de analizar esto. Y estos, por lo menos aquí hay 6 puntos que muestran ciertas características de aquel que tiene este don, ¿ya? Por ejemplo, le agrada el estudio de la palabra de Dios, ¿cierto? Principalmente con el propósito de hallar cosas prácticas para aplicar a la vida. Recordemos que dentro de lo que es el estudio bíblico, siempre es importante hacer un estudio, llamémoslo, exegético del pasaje para ver qué dijo el autor, a quién se lo dijo, qué quería decir con lo que dijo, y luego de eso recién, de haber hecho un análisis exegético, uno puede tomar una aplicación para la vida. Eso es lo que siempre se ha enseñado y eso es lo que es. Así debería ser nuestro acercamiento a la palabra de Dios. Sin embargo, aquel que es dado y que tiene, digámoslo, un don de palabra de sabiduría, le gusta siempre sacar la aplicación de eso. Y eso es bien interesante porque yo me acuerdo de un amigo que una vez me aconsejó algo bien, digamos, acertado y utilizó un ejemplo bíblico que me la dejó clarita. Yo tenía que tomar una decisión, una oportunidad, y la decisión me quedaba, era como, no estaba de acuerdo a mi edad en ese momento. Entonces, este amigo me dijo, mira, ¿sabes qué? En la escritura, una oportunidad, en el famoso episodio de David y Goliat, vemos que David, ¿cierto? Muy seguro se ofrece para combatir con Goliat, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él entendía que Dios estaba de su parte. Pero antes de eso, Saúl lo llama y Saúl le dice, toma, ponte mi armadura. Y le da la armadura del rey. Le da su armadura. Y dice el texto ahí que David se pone la armadura y le quedó grande. Ahora, y él me dijo, mira, tú te podrías preguntar, ¿la armadura del rey era para David? Sí, porque él iba a ser el rey él iba a ser el rey de Israel. Por tanto, esa armadura le correspondía. Pero esa armadura, en ese momento de su vida, no era para él. Entonces, se puso esa armadura
y se dio cuenta que no iba a poder hacerlo y finalmente se la quitó e hizo las cosas como estaban. Entonces, él con ese ejemplo me dijo, mira, puede que eso sí sea para ti, pero este no es el tiempo para aquello. Y yo quedé helado porque realmente comprendí que eso era algo práctico en la escritura, que él hizo una aplicación para mí en ese momento determinado. Entonces, hoy fue maravilloso y todavía doy ese consejo cuando tengo situaciones que aconsejar similares porque lo encontré muy bueno. Pero así hay un sinnúmero de otras cosas que uno va extrayendo de la escritura y las personas que tienen un don, ¿cierto?, de palabra sabiduría, tienen esta capacidad. Lo segundo, como tienen esta facilidad, obviamente, por aplicar la palabra de Dios, les frustra de pronto oír estudios o sermones que no tienen metas concretas para aplicar en la vida cristiana directamente. O sea, eso también pasa. De pronto, a mí me pasa que cuando escucho sermones que son, o estudios que son demasiado académicos y muy poco para aplicar en la vida cotidiana, ¿qué sucede? Como que uno se va frustrando. Y eso le pasa a las personas que tienen palabra de sabiduría, tienen ese don. Otra cosa, las circunstancias de la vida le recuerdan siempre porciones de la Biblia o principios bíblicos. Y esto también es una característica de aquellos que tienen este don, ¿ya? O sea, siempre cuando les va ocurriendo algo o cuando más bien se encuentran con la palabra de Dios y cotejan su vida en función de la palabra de Dios y hacen aplicaciones. Hoy esto que le pasó a esto, me pasó a mí en esta oportunidad y se hacen esas apreciaciones o esas implicaciones ahí. Y eso también es bien interesante. Luego, cuarto, también las personas que tienen palabra de sabiduría tienden a solucionar los problemas en conflictos personales o interpersonales. Y les encanta. O sea, es como cuando ven algún problema, tienen ese deseo de ser mediadores, porque tienen palabra de Dios para eso. En quinto lugar, la vocación preferida de las personas que tienen palabra de sabiduría, el don de palabra de sabiduría, sería ser consejero, ¿ya? Si la manifestación del don es impactar a otro, ¿cierto? Consejero, influenciar en otros con sus consejos cuando están en momentos difíciles. Pero también la del pastor, el pastor, por ejemplo, yo debo tener palabra de sabiduría para aconsejar a mi hermano, si no tengo ese don, la verdad es que me costaría mucho compartir y dar un consejo sabio y bíblico a mis hermanos. No basta solo con conocer la escritura, sino que también es necesario tener el don de palabra de sabiduría para aplicar la escritura a situaciones específicas que pueden estar viviendo algún hermano que necesita consejo. ¿Ok? Y también maestros, si la manifestación del don es impactar a grupos. ¿Ok? Entonces, la vocación preferida o lo que va a servir aquel que tiene palabra de sabiduría va a ser enfocado en la consejería, el pastorado, o en la enseñanza, ¿cierto? Y Dios va a crear un deseo en el corazón para usarlo, para dejarse usar en lo que Dios quiera. Y en sexto lugar, estas personas que tienen palabra de sabiduría lo buscan esto para hallar soluciones a sus problemas o tomar decisiones, ¿ok? No sé, de alguna manera podríamos nosotros, no es todo esto, pero algunos tips, ¿cierto? Para poder ver qué características tiene una persona, perdón, que realmente tiene este don de palabra de sabiduría, ¿ok? Así que hoy día solamente alcanzamos, por una cuestión netamente de tiempo, a tocar este don ignorado, palabra de sabiduría. Dios mediante, la próxima semana vamos a tocar un par de dones más para ir avanzando en esto e ir viendo que la palabra de Dios, hermano, no es solo para lo que, o los dones del Espíritu, básicamente, no son solamente aquellos que son vistosos, pomposos, crean conflictos entre denominaciones cristianas, sino realmente cumplen el propósito principal de edificar a la iglesia de Cristo. Así que eso es lo que teníamos para hoy día, amados hermanos.